Bueno, yo sé que muchos de ustedes asocian el concepto de la Matrix con aquello que es pues una manera como que tratar de despertar, de estar inconsciente. Dice Mugroso, la Matrix es la película donde sale el Morfeo. Sí, sí es eso. De hecho, el concepto no me gusta a mí porque es demasiado payaso. Utilizar el concepto que fue descrito, el concepto de la caverna que fue descrito en una película, lo suelen utilizar los fantoches para decir yo sé la verdad, yo sé la realidad, yo soy muy inteligente. Y la suele utilizar un montón de personas que creen un montón de locuras para decir que sus locuras son la realidad. Entonces, ese concepto está muy choteado. Sin embargo, sirve, sin embargo es útil. Es un concepto que te está hablando de una falsa realidad. Es lo básico del concepto. Y hace rato estaba escuchando a Tu Granja Humana MX y él andaba hablando de la Matrix, pero él lo entendía y por eso quise hacer este video. Él andaba entendiendo la Matrix como una interpretación personal de las cosas, y como interpretación personal de las cosas está mal, estás atrapado en tus creencias, en las cosas que tú crees por default y que no puedes ni cuestionar. Sí, sí puede tener eso sí puede acoplarse al concepto de la Matrix, pero es que incluso la película, así como el de la caverna, no te habla de eso. El mito de la caverna tampoco te habla de eso. Sí, hay una interpretación personal y que estás atrapado en eso. Estás limitado a eso, pero no se refiere a eso. El concepto de la Matrix se refiere a la interpretación social de las cosas, lo que dice todo el mundo que se ostenta como realidad. Y ahora sí, déjenme decirles algo. Dice Strings, hola men, ¿qué tal men? Déjenme decirles algo, miren. Nosotros no podemos captar la realidad tal y como es. ¿Por qué? Porque tenemos muchas limitaciones. Nuestro intelecto es solo el de un simio. Estamos muy limitados con nuestra capacidad intelectual. No somos omniscientes, no podemos conocerlo todo. Y nuestra sensación, nuestra percepción de las cosas está limitada a nuestros sentidos. Hay muchas cosas que escapan al espectro de las cosas que podemos captar con nuestros órganos. Por ejemplo, no podemos captar los rayos ultravioleta. Y eso está dentro de las cosas que podemos captar con la visión. O sea, ni siquiera podemos captar el rango completo de las cosas de la luz. El espectro total de la luz, ni siquiera podemos hacer eso. Entonces, solo podemos interpretar, solo podemos entender aquello de la realidad que podemos percibir o que podemos interpretar. Pero es una cosa muy limitada, muy pequeña. Entonces no podemos conocer la realidad, solo podemos interpretar en lo que estamos limitados. Ahora bien, ese es un nivel. Pero también resulta que la interpretación, primero está una básica mecánica inconsciente dentro de los seres humanos que está dada por la repetición. Y si a eso le añadimos lo que ya la predisposición genética, entonces es aún más limitado. ¿Por qué me refiero a la repetición? Imagínense a un bebé de 3 años que está aprendiendo a caminar. Él, si sabe que dobla el pie en una forma extraña, se va a caer. Pero no lo sabe desde que nace. Lo sabe en la medida en la que va aprendiendo, en lo que va experimentando, que cada vez que dobla mal el pie se cae, dobla mal el pie se cae, dobla mal el pie se cae. Entonces eso queda grabado dentro de su cerebro, queda grabado dentro de su mente, se generan las conexiones como que eso está asociado y eso va a pasar. Sí, estableció una relación, sin embargo, esa es una interpretación. O esa es una interpretación de las cosas. Quedó asociado, puedes decir, no, que sí es un hecho, pero no es la realidad total, apenas es una pequeña interpretación.
Ahora, eso además es un fenómeno psicológico llamado condicionamiento. Y en el condicionamiento resulta que si al mismo tiempo que el escuincle dobla la pata, ocurre de milagro que dentro del ambiente hubiera un estímulo que pasara siempre que doblara la pata, por azares del destino siempre pasa, entonces dentro del cerebro del escuincle va a quedar registrado que, por ejemplo, el ladrido de un perro, a lo mejor siempre ladra un perro cuando el escuincle dobla la pata y se cae. El ladrido del perro va a quedar registrado como que a lo mejor es la causa y no que moviera la pata y que eso lo tirara al escuincle. Entonces puede llegar a interpretar el escuincle que es por culpa de los ladridos del perro que se va a caer. Y ya hay la realidad, ya hay la Matrix que se está, por así decirlo, la interpretación personal que está generando puede ser falseada. Incluso, véanlo, no solo los seres humanos no somos capaces de captar casi nada de lo que realmente ocurre. Y aún así, desde lo más básico y elemental como es la interpretación instantánea aprendida por la repetición, ya podemos tener errores, ya podemos estar falseados. Entonces, si desde algo tan elemental podemos ya tener un error, ahora imagínense con una interpretación donde ya interviene el pensamiento, donde ya interviene el razonamiento. Bueno, el razonamiento te libra un poco, pero el pensamiento, ya cuando vienen esas cosas, podemos falsearnos aún más y podemos llegar al grado de error en el cual creemos ciegamente en tonterías como los horóscopos y como leemos que nos va a pasar algo negativo porque en el horóscopo decía que a todos los del grupo de nuestro horóscopo no era bueno que saliéramos de casa porque nos iba a pasar algo malo, vamos a salir a la calle interpretando todas las cosas como algo negativo, como algo malo, incluso si nos pasa algo positivo. Pero por la creencia que tenemos, por la fe ciega que tenemos incuestionable en los horóscopos, interpretamos las cosas de esa manera. Ahora bien, ¿cómo intervendría la Matrix social en esto? ¿Cómo? En este ejemplo que les acabo de dar. Pues los horóscopos no se aprenden y se creen así nada más como así. No los crees porque sí, sino porque hay un montón de personas que también creen en esas cosas y lo repiten y lo repiten y lo repiten como verdad. Al tener esas fuentes de confirmación una y otra vez, esta es la verdad, esta es la verdad, esta es la verdad, los horóscopos son la verdad, los horóscopos son ciertos, los horóscopos todo. Como quedan grabadas todas esas experiencias, quedan asociadas a ese concepto como si fueran la realidad, y entre ese grupo de personas con los que has convivido, tú las refuerzas, ellos te refuerzan esa realidad social, entonces ya se crea una matriz de realidad social. Ya se crea algo que todo el mundo cree sin cuestionar, ya se crea algo que dan por sentado que es lo real, cuando en realidad pues es una tontería, son los horóscopos, no tienen sentido, son una babosada, pero todo el mundo lo creyó. Y ahora el concepto de la Matrix va más allá de esto, va mucho más allá de esto. ¿Por qué? Porque como somos seres que aprendemos de los demás al interactuar con otros, gracias a la repetición, lo poco que podemos interpretar de lo que los demás nos transmiten, nos va guiando hacia unas ciertas realidades supuestas, hacia unas ciertas verdades por la repetición, y vamos amoldando nuestras propias interpretaciones a lo que nos transmitieron los demás. O sea, los demás nos enseñan a interpretar. No nos transmiten directamente todo porque es imposible, pero sí nos van amoldando hacia esas creencias a través de la repetición constante y a través de la confirmación. Y con confirmación me refiero, tú estás con una persona hablando de un tema y te dice que así son las cosas, luego vas con otra, te dice que así son las cosas, luego vas con otra, te dice que así son las cosas, vas con 30 y te dicen lo mismo, tú terminas creyendo que es eso.
cuando posiblemente en realidad nadie se lo cuestionó. Eso, para que vean, eso es la Matrix. Porque todas las cosas que aprendemos socialmente, todas las cosas que recibimos de los demás y que no cuestionamos, todas esas cosas son una supuesta realidad en la que creemos firmemente, pero que no hemos cuestionado, que no hemos razonado. Está bien, hay cosas que como sociedad debemos de dar por sentado que son hechos para no terminar haciendo tonterías, para no terminar matándonos los unos a los otros. Por ejemplo, el lenguaje de las matemáticas es una idea, es algo estable que debe de quedarse, es una interpretación amoldada socialmente que es muy correcta. Otra que, por ejemplo, el cielo es azul. Va a haber gente que no lo ve azul por una enfermedad, pero convenientemente, por convenio, hay que decir que es azul. Que que la respiración te mantiene con vida. Puede haber gente que diga, no, la respiración no te mantiene con vida, se tapan la nariz y son capaces que con tal de comprobarlo. Puede haber gente así que todo su grupo social diga, no, es que la respiración no te mantiene con vida, es un mito, es una conspiración del gobierno. Y son capaces de todos meterse para probarlo y se ponen, no sé, unos zapatos de piedra y se lanzan al mar y ahí todos se mueren. Entonces, ese es un ejemplo extremo, ¿no? De lo que puede llegar a ser una Matrix. Ese es un ejemplo extremo, la creencia social. Sin embargo, estamos hablando ahorita, he ocupado ejemplos de grupos pequeños. Pero el verdadero concepto, así tal cual, de la Matrix, se refiere a toda la supuesta realidad social de todos dentro de una cultura. Las cosas, los patrones que se repiten, las creencias absolutas que nunca se cuestionan y que uno cree y da por sentadas. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo aquí. Los caminos de la felicidad. En nuestra sociedad, los caminos de la felicidad son incuestionables. Los caminos de la felicidad, todo el mundo los repite, todo el mundo los dice y pocos de verdad los han comprobado. Pocos. Por ejemplo, te dicen sexo, dinero y poder. Que debes de conseguir esas cosas para tú ser feliz. Te encuentras a alguien que tiene todo eso y no es feliz. Entonces, como todo el mundo cree en eso fervientemente, ocupa todas sus energías y todas sus fuerzas por conseguir eso. Cosas que no necesitan, que no quieren, desgastan todo el tiempo de su vida por conseguir patéticas porquerías y al final de cuentas es para llamar la atención de gente a la que ellos no les importan y a ellos no les importan y que a lo mejor hasta te pueden caer mal o tú les caes mal a ellos para conseguir cosas que no quieres, como halagos falsos, como un trato de atención, como un montón de cosas que no te van a llenar, no te van a dar nada. Pero la creencia es que los caminos de la felicidad son esos. Entonces, muchas de las personas que ocupan el término Matrix se suelen referir a que hay que despertar de ese engaño, pero están hablando del engaño de los caminos falsos a la felicidad. Eso es lo que está de trasfondo. Es eso, de que quieren cuestionar los caminos falsos de la felicidad. Estos caminos a la felicidad que tenemos en realidad existen para mantener produciendo a las personas, para generar una plusvalía que se va a ir hacia los ricos y mantener el estatus de las cosas tal y como están. Y ojo, esta es mi interpretación. Que les quede claro, no estoy tratando de crear una Matrix social, ni tampoco estoy tratando de decir que tengo la verdad absoluta, pero creo que mi interpretación pues se acerca más a cómo estas cosas están sucediendo, a cómo se utiliza el concepto de la Matrix y a cómo se utiliza mucho el sufrimiento para mantenernos trabajando. Esto es lo que no dije. Para mantenernos trabajando, buscando la felicidad a través de los caminos que nos van a hacer producir plusvalía, hay que estar infelices. Entonces,
a través de la repetición se nos dice muchas veces, no eres feliz hasta que consigas eso, no eres feliz hasta que consigas eso, no eres feliz hasta que consigas eso, no puedes ser feliz hasta que consigas eso. Te la terminas creyendo y lo terminas ejecutando. No eres feliz hasta que tengas esas patéticas porquerías. Entonces, velo de esta manera. Se te atrapa a la fuerza por la sociedad, por la repetición, en una matrix que es productiva para el sistema. Esto genera mucha inconformidad en muchas personas y luego salen los conspiranoicos y los que quieren sentirse muy superiores a los demás, los elevados, a decir que yo sé cuál es el camino a la verdad, yo sé cuál es la felicidad, yo sé cuál es cuál, bla bla bla. Y todos los demás están mal. Pero toda su locura, todas estas tonterías surgen por un simple hecho, que es que se promueve la infelicidad. Por eso dan ganas de escapar de los convenios sociales que creemos como verdad, porque dentro de ellos, de esos convenios sociales, está el hecho de que estás sufriendo y de que se te mantiene el sufrimiento para que puedas producir, para que puedas generar y que esa plusvalía se vaya a los que tienen lana. Aunque también si los pensamos de otra manera, porque recuerden, esto es una interpretación, si lo pensamos de otra manera, imagínense un mundo donde nadie trabaja, todo colapsa. Entonces también a lo mejor es una necesidad misma de la organización social. Puede ser eso también. Por eso les digo que lo que hago es una pequeña interpretación. Pero bueno. Sin embargo, quería llegar a esto. Que el término de Matrix se refiere a todos esos convenios sociales en los que nos van educando y nos hacen creer y nosotros vamos educando a otros, les confirmamos y les hacemos creer a través de la repetición. Cuando uno comienza a cuestionar esas cosas y a no creerlo así, sin pensar, sin razonar, cuando uno comienza a poner un alto a todas esas creencias, uno ya puede tratar de entender mejor las cosas que suceden. Uno ya puede tratar de captar más sobre un fenómeno, sobre una situación determinada. Uno aumenta la conciencia o el entendimiento sobre eso y mejora la interpretación. Ya abarca más cosas. Al mejorar la interpretación, te vas acercando un poco más a aquello que es inalcanzable, que es la verdad. Aquello que es más inalcanzable, que es la realidad. Puedes interpretar mejor, puedes llegar a conectar más cosas, puedes estar más completo. Pero eso solo sucede cuando ya no repites sin razonar lo que has escuchado por ahí. Cuando no te tragas el cuento de que esa es la verdad absoluta, de que la Matrix es lo que dice la gente que es y eso es, y te callas. Cuando comienzas a cuestionar, ya puedes ir más allá y entender más sobre un fenómeno. Bueno, una vez que tú comienzas a cuestionar sobre un fenómeno, pero sobre todo por lo que todo el mundo quiere creer que va a despertar, la razón por la cual se utiliza el término de la Matrix, que cree que gracias a despertar ya van a poder dejar de sufrir. En realidad lo que deberían de estar trabajando es sus conceptos de felicidad directamente y no decir que la Matrix, que son muy inteligentes, que son elevados y tontería y media. Deberían de estar trabajando sobre sus conceptos de sus creencias de qué me va a llevar a la felicidad, qué debo de hacer para ser feliz, y deberían de estar trabajando para aumentar la interpretación o mejorar, perfeccionar, desengañarse. Salir del engaño para tratar de entender mejor qué sí les puede llevar a la felicidad, para que entonces sí pudieran liberarse de esos comportamientos repetitivos autodestructivos que la sociedad les ha enseñado, porque esa es la matrix cultural, porque esa es la realidad cultural. Sé que a lo mejor hasta el momento muchas personas salieron corriendo porque no entendieron ni jota de lo que estaba diciendo. Sé que las personas que me suelen ver sí me van a entender, sobre todo con esta clase de temas, y pues los demás como que hasta les puede aburrir.
Pero la verdad que era importante tocar este tema de la Matrix porque sí me sacó de onda. Incluso que un youtuber que yo respeto, el Tu Granja Humana MX, redujera la interpretación de lo que es la Matrix solo a la interpretación personal de las cosas. Y no, va más allá. Incluye el amolde social de la interpretación que todos hacemos de algo. Esa sería, en pocas palabras, la Matrix. Que se te adoctrina para creer algo. Bueno, adoctrinar no es la palabra. Se te enseña, se te inculca, se te repite una y otra vez. Y en ningún momento las personas se cuestionan eso que están repitiendo. Habrá personas más conscientes que intenten cuestionar esas cosas y lleguen a una conclusión. Y como su interpretación es más completa, pues muchas más personas las aceptan. Y luego, como muchas más personas las aceptan, luego ya los demás lo repiten mecánicamente sin pensarlo. Y cuando hacen eso, simplemente elaboraron o cambiaron una parte de esa Matrix, de esa realidad, porque ya se extendió el concepto. Apenas y lo cambiaron, pero forjaron lo mismo, algo que en lo que la gente está atrapada, en una creencia que cree como absoluta y como incuestionable. Por ejemplo, muchas personas creen que la ciencia es absoluta e incuestionable, y nada más ridículo que eso, porque muchas de las interpretaciones que se hacen de los hechos que ocurren en las investigaciones y que se ponen a prueba a través de la repetición, la interpretación está mal. La interpretación es tonta, la interpretación a veces no tiene sentido. Por ejemplo, vamos a los estudios de la psiquiatría. Muchos de ellos utilizan, o incluso en las encuestas feministas, que es exactamente lo mismo. La psiquiatría y las encuestas feministas hacen la misma tontería. Ocupan lo que dice una persona para decir que hay una mejora, que hay un avance a través de un tratamiento tal. La persona ya dijo que se siente mejor porque se le dio una pastilla y porque también los familiares alrededor ya dicen que se siente bien. Entonces le doy palomita, es una persona que ya está bien y anoto que en un estudio correlacional que sí se ha notado que efectivamente las personas dicen que están mejor. No, es más, ni siquiera ponen la palabra, dicen que las personas están mejor porque pues hicimos una encuesta donde dicen que están mejor. Y se ha notado que sí, dicen ellos que es una mejora. Entonces es eso, debe de ser una mejora. Y eso no tiene ni un jodido sentido. No tiene nada de sentido. Una encuesta de opinión no tiene nada que ver porque es interpretación con la realidad. No tiene nada que ver. ¿Qué parámetros correctos estarías utilizando tú para interpretar bien eso? O sea, objetivamente, ¿qué puedes hacer tú para evaluar que la vida de una persona ha mejorado? Por ejemplo, número de veces que se sintió mal en una semana, mínimo. ¿Qué tanto tiempo pasó en comportamientos que están asociados con el sufrimiento? ¿Qué tanto tiempo pasó con muestras de agresividad, por ejemplo? ¿Qué frecuencia tienen las muestras de agresividad que tuvo? Medimos ya su sistema y detectamos el nivel de dolor que está manejando. ¿Qué tan frecuente es el dolor emocional que está generando? ¿Con qué intensidad y con qué duración son los periodos de dolor emocional? Si ya medimos todas esas cosas, entonces, y vimos que la medicación reducía todo eso, entonces ya podemos decir que a lo mejor sí le va a ayudar, que a lo mejor sí puede servir. Y aún así esta interpretación es ingenua y tonta, porque incluso si haces esas mediciones, puedes atribuir la mejora no realmente a que hayas ayudado a la persona, no que le hayas ayudado a sentirse bien, sino porque en realidad tan solo estás enmascarando porque inhibes las señales de dolor en la persona. Estás enmascarando el problema. Lo estás sedando para que no sienta nada. Y no te estás dando cuenta de los efectos negativos secundarios que tu medicina le está haciendo a todo el comportamiento de la persona y todo el riesgo que le estás haciendo. Entonces, realmente, siendo objetivos, no le estás sirviendo para nada, no le estás ayudando en nada. Pero hay innumerables es más, hasta le estás haciendo daño. Hay innumerables investigaciones con estudios correlacionales que dicen que sí, que los medicamentos ayudan a la gente, le salvan las vidas y son lo mejor. Esa es la manera de poder sacarlos adelante.
Y coño, o sea, es una interpretación ridícula. No tiene ni pies, ni cabeza, ni sentido. Así como muchos estudios feministas que también ocupan la opinión, lo que dicen las personas para decir es una realidad. ¿Cómo mides? ¿Cómo te aseguras de que lo que está diciendo una persona es lo real? Cuando una persona a través de la matrix social de lo que repite su ambiente donde se desenvuelve, puede repetir las cosas y creer que son ciertas cuando no son. Por ejemplo, puede repetir: el mal gobierno es malvado, necesitamos que desaparezca el gobierno es de lo peor, ay, no debe de haber autoridades, todos, y toda una comuna se lo cree de personas, todas esas cosas. Y entonces es cuando estas personas por su matrix social no se dan cuenta de que se necesita cierta organización para poder sobrevivir ante las inclemencias de la naturaleza. Si no hay un sistema de organización dentro de ellos, ¿cómo le van a hacer para poder sobrevivir? ¿Cómo van a comer? Si no hay un sistema de organización, ¿qué van a hacer? Pero no, un grupo social dentro de una matrix les va a repetir una y otra vez que esa es la realidad, que eso deben de hacer. Que no debe de haber gobierno porque son malos, porque se aprovechan de todos. Pero la necesidad de un sistema de organización que te la cuestiona, que te la están quitando ahí, no se dan cuenta de que existe por su mala interpretación, por su matrix social. Entonces, quiero que se den cuenta cómo en realidad la matrix sí se refiere a lo social, pero el desencadenante de que seas tan fácil, tan presa de ese estado, porque yo podría decir lo que es el estado natural del ser humano, estar atrapado en matrices sociales de realidad, es la falta de cuestionamiento y de crítica. Una vez que comienzas a cuestionar y que comienzas a criticar y que comienzas a forjar tus propias ideas no tan cerradas de la realidad, sabiendo que nunca vas a llegar al absoluto, nunca vas a llegar a la verdad, sino vas a llegar a interpretaciones más correctas y puedes dar argumentos, puedes dar razones de por qué son más correctas, que evitas consecuencias negativas, evitas que ocurra, por ejemplo, tener una buena interpretación de las cosas con algo de moral, por ejemplo, con algo de moral, ante cosas sociales, por ejemplo. O al entender una parte y una interpretación y la interpretación contraria. Eso en algún fenómeno determinado. Interpretación 1, interpretación contraria. Y cómo puedes analizar el mismo fenómeno desde esos dos ángulos. A lo mejor ya con eso ya tienes una interpretación mayor que tan solo de uno de los dos lados. Puedes entender, bueno, el lado A lo descarto porque sí tiene estos errores, el lado B tiene estos fallos, pero es mejor, a lo mejor me quedo con pero es cierto lo que ha estado señalando el lado A. A lo mejor una mezcla de alguna de las cosas con el lado A y con el lado B que le dé más sentido a la interpretación, eso va a hacer que llegue a una nueva interpretación que abarque ambas cosas, pero que sea más lógica y más coherente en sí misma. Pero bueno, entonces véanlo de esta manera. La manera de poder pues dejar de estar tan atrapado en la Matrix es cuestionar. Eso es todo. Cuestionar. No creer por default. Y sobre todo, cuestionar la realidad social. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a cuestionar la realidad social, dejas de repetir las babosadas que se te dice que tienes que creer. Dejas de repetir las babosadas que se te dice que son los caminos a la felicidad. Y ahí va una para todos los hombres que me estén escuchando. Se te dice que el sexo es felicidad. ¿Cuántas veces ustedes, cuando han pagado por sus... cuando hay... no puedo decir estas cosas aquí, desafortunadamente, cuando han pagado por ya saben qué, o cuando han tenido sus parejas, son verdaderamente felices? Muchos me van a decir que sí, no mames, he estado bien enamorado, estoy súper feliz, me he sentido como nunca. Sí. ¿Cuánto tiempo duraste?
¿Cuántos años? ¿Pudiste mantener esa felicidad? ¿Por qué crees que fue esa felicidad? ¿Fue por tus expectativas? ¿O no será más bien? ¿Fue por tus expectativas o porque de plano solo por tenerla y convivir con ella ya ibas a ser ultra feliz? ¿O eso tuvo fecha de expiración? En un momento determinado ya dejaste de sentirte así. Es más, hasta se convirtió en una carga. Es más, te sentiste mal y la quisiste cortar. ¿A qué le puedes atribuir? No, es que no me dio lo que necesitaba, lo que yo quería. ¿Qué necesitabas y qué querías? Ah, ¿verdad? A lo mejor tenemos creencias sociales que nos dan caminos de felicidad, que nos dicen a huevo debes de conseguir eso, a fuerzas debes de conseguirlo, y nosotros lo creemos y lo terminamos haciendo una realidad, terminamos haciendo algo real, bueno, entre comillas real, y producimos todo ese placer, toda esa puta ultra felicidad, cuando mucho de eso es autoconvencimiento o es aprendizaje social. Y ojo, no estoy diciendo que, por ejemplo, el sexo y todas esas cosas, pues no sean, los sentimientos y todo eso que se tiene por la pareja, no te puedan producir cosas muy positivas. Sí lo pueden hacer, sí. Pero eso no significa que eso te vaya a dar la felicidad que se te dice el mundo que vas a conseguir. Porque recuerden, el mundo te dice, ante estas poquitas cosas, tú no puedes ser feliz de ninguna otra forma salvo con esto. Esa parte de la Matrix es la peligrosa, es la destructiva. Tú solo vas a ser ultra feliz cuando tengas y miren, vean lo grotesco y lo ridículo que se escucha. Cuando tengas a la mujer más buena. ¿Para qué quieres a la más buena? Para que todos los demás changos te aplaudan. Para que todos estén, ¡ay, ay, le tengo mucha envidia! Tiene a la más buena. No manches, ¿te das cuenta que ahí no importa la mujer que tengas al lado? ¿Te das cuenta que ahí no importa la mujer que tienes al lado? Pero el mundo te dice que el camino a la felicidad es ese, que tú tengas a la más exitosa, a la más guapa, y que tú seas el líder de la manada, el más exitoso, con más lana. Y cuando vas y ves a las personas que tienen todas esas cosas, se suicidan, se vuelan la tapa de la cabeza. Entonces, la Matrix social las cree en el aspecto, en la parte que se refiere hacia los caminos de la felicidad, son un verdadero problema. Ese es la causa de todo el malestar y por qué la gente ocupa y se inventó. Se ocupa mucho el sentido de la Matrix y se inventó ese término. Porque la gente se ha sentido así como que atrapada en la infelicidad por todo lo que ya expliqué. Entonces la interpretación que dio tu Granja Humana MX, sí, está bien, es parte de, pero la verdad es que estuvo muy pequeñita, me quedé con las ganas de decir esto, porque la verdad sí me pareció, oye, pues esperaba más de ti. O sea, sé que todos podemos hablar de algo y estamos convencidos y no lo tenemos tan claro y lo estamos elaborando mientras lo platicamos. Sé que a muchos nos pasa, pero oye, esta vez sí te pasaste, esto fue, te faltó mucho. Pero bueno, se entiende, todos vamos aprendiendo, todos vamos elaborando nuestros conceptos. Todos vamos desarrollando nuestro entendimiento sobre las cosas. Bueno, dice Stringforce, más que nada cuestionarse y meditar. Sí, cuestionarse y meditar. No creer tan fácilmente. Pero sabiendo y teniendo la humildad de que nunca vamos a alcanzar a entender las cosas al 100%. Que no vamos a llegar a la realidad. Pero sí podemos tener mejores interpretaciones de las cosas. Eso es todo. Podemos tener mejores interpretaciones. Bueno, este video fue tranquilo, lo hice para para las personas que quisieran venir. Y aquí solo traté este tema que es bastante intelectualoide, que es bastante, ¿cómo podría decir? Engreidito, pero porque sí me motivó tu Granja Humana. Pero yo creo que aquí ya lo terminamos.
Ahora, te invito a String Force. No sé si ahorita al rato o ya mañana, pero vamos a hablar de temas realmente interesantes, graciosos. No va a ser del Troluminati, va a ser de neurosistemas. Sí va a ser la media entre Repro y Neuro y el Troluminati, perdón. Entre la media entre esos dos va a ser algo más o menos, pero que lo voy a hacer en D-Live. Va a ser interesante este tema porque vamos a hablar sobre la inconsciencia y que no le puedes estar exigiendo, porque hay muchos hombres que le exigen, que tienen ciertos problemas con las mujeres y les exigen que sean perfectas. Oye, no puedes exigir eso, no puedes hacer algo como eso, porque nosotros que apenas estamos comenzando a tratar de cuestionar, de ponerle un alto a la matrix social, que estamos tratando de ponerle un alto a las creencias sociales, apenas estamos teniendo cierta capacidad de controlarnos a nosotros mismos. ¿Cómo le puedes pedir un control y una conciencia grande a otra persona? Pero de esas cosas no puedo hablar aquí porque si no van a censurar. Porque no puedo hablar todo lo que quisiera, por eso es que mejor por aquí ya no. En D-Live sí, pero aquí no. Entonces yo creo que voy a hacer ese streaming ya sea al rato o mañana, dependiendo de cómo estén las cosas. Este video lo voy a subir a Neurosistemas Live. Ahí se va a quedar. No lo voy a subir a Reprogramación Emocional. No, porque pues, no es el caso. Pero sí se va a quedar en Neurosistemas Live. Gracias por haber estado aquí, String. Y yo creo que te informo a través de de la página de Facebook o del grupo de Facebook. Si es al rato o mejor mañana. A mí se me hace que mejor mañana porque esto duró más de lo que tenía planeado. Pero pues ya vemos, ¿no? Ahorita les pregunto o les digo y a ver qué hacemos. Bueno, gracias por todo y que tengas una buena noche. Hasta luego. Sale, adiós.